de Servicios Educativos en el Distrito Federal y la Dirección General de Educación Secundaria Técnica se complacen en presentar el programa Acercamiento a la Creación Literaria, novela. Disfrútenlo. Hola amigos, ¿cómo están? Después de esta pequeña falla técnica, ¿cómo están nuestros compañeros de la Escuela Secundaria 105? Muy buen programa, ¿eh? Estuvo muy bien la comunicación. Pues qué bueno que nos acompañan. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es la novela dentro de su programa Acercamiento a la Creación Literaria. Ahora que retomamos nuevamente esto, quiero comentarles algo muy importante. Estamos transmitiendo también por Radio de GES, estamos teniendo un programa que se llama Un Pasón de Literatura. Y en este programa hablamos acerca de sugerencias a dónde pueden acudir nuestros alumnos y alumnas para que puedan acudir al teatro, museos y también conocer en un momento determinado pues algunos de los temas literarios que se están dando en la actualidad. Así también la vez pasada, dentro de esto tuvimos, hablamos sobre un grupo importante de rock que se llama Green Day. El día de mañana, pues vamos a hablar, tenemos una cita a las 10 de la mañana, no me jalen, a las 10 de la mañana, para que podamos escuchar también a estas personas que de alguna manera son anónimas, pero que son talentosas y que escriben o que de alguna forma componen también música y de una manera magistral. Entonces, mañana de eso se va a tratar nuestro programa. Los espero a las 10 de la mañana por Radio de GES. Espero que nos puedan escuchar. Pues vamos a entrar en materia, ¿no? Nuestro tema de hoy es la novela. Quiero que a mis amigas y mis amigos, o sea, alumnos y alumnas, a los maestros, pues nos quede brevemente cuál es el significado de la novela, ¿no? Para esto, en primer lugar, vamos a decir que la novela empieza a cobrar una gran importancia a partir del siglo XIX. Nos dicen que es un género muy completo, pues que tiene diálogos en forma directa. El nombre de la novela anteriormente conocida en Europa era como tratado o de historia, pero también otra de las cosas importantes acerca de la novela es el hecho de que podíamos decir que tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión. Pero eso es muy pequeño lo que se puede decir acerca de la novela. A partir del siglo XVI, la novela se conforma en tres partes, ¿no? Ok, perfecto. Se conforma en tres partes. La primera, podríamos hablar de lo que es la novela pastoril. ¿Qué es esto de novela pastoril? Bueno, brevemente dice, es un subgénero narrativo épico que se configuró históricamente en el Renacimiento a partir de la aparición de la Arcadia. La Arcadia es una novela y quien la escribió fue el italiano Jacopo Sananzaro. Esto es muy importante porque podemos ver los inicios en que se empieza a tomar fuerza la novela de manera pastoril. También podríamos decir que el tipo de novela que se empezó a dar a partir del siglo XVI es la novela caballeresca. ¿Y qué quiere decir la novela caballeresca? La novela caballeresca es un género narrativo que tuvo su máximo desarrollo en España en los siglos cuarto y séptimo, entre esos siglos. Es una novela de aventuras. Los libros de caballería se basan, según Gonzalo de Torrente, que es un estudioso acerca de la novela, en la odisea de un caminante que se enfrenta a múltiples azares, batallas, desafíos, amores, pérdidas, reencuentros, etcétera. Normalmente es un espacio lejano y exótico. Un rasgo bastante común de estas obras es que el autor firma que el texto procede de un manuscrito que él ha encontrado. De ahí la parodia que realiza Cervantes al respecto del Quijote, cuando alude a que el texto lo ha sacado de una tradición de un morisco. Hizo un texto de un historiador llamado Cide, de Hamlet Beniguel. Véase Miguel de Cervantes, El Quijote como un juego literario.
Esto es importante. Una de las cosas que podemos mencionar también de don Miguel Cervantes y Saavedra es el hecho de que en la creación literaria, como ahora nosotros lo vemos, y que el Cervantes, después de siglos atrás, sigue siendo todavía una parte importante, no solamente para la forma de conocer cómo era la cotidianidad en esa época, sino todavía crea pauta, pues, para poder seguir escribiendo, para conocer acerca de la escritura de lo que es la novela. Todos nosotros hablamos del Quijote, pero lo más importante es que leamos el Quijote, que sería lo fundamental con respecto a esto, ¿no? Bien, pasando entonces al otro punto sería que la novela, podemos hablar también de la novela picaresca. La novela picaresca es un género literario, narrativo, en prosa, muy característico de la literatura española. Si bien trascendió a la europea, surgió en los años de transición entre el Renacimiento y el Barroco, durante el llamado siglo de oro de las letras españolas. ¿Cuáles son las características de esta novela picaresca? La novela picaresca nació como parodia de las idealizaciones y narraciones del Renacimiento. ¿Esto qué quiere decir? De las epopeyas, de los libros de caballería, novela sentimental y novela pastoril. ¿Qué quiere decir? Esto es como una forma, la novela que va en un momento determinado a burlarse de ello, que va a encontrar el humor, que es muy importante. El humor es fundamental en cualquiera de los géneros literarios. Bueno, en nuestra vida es fundamental también poderse reír de nosotros mismos y sabernos reír, pero de una manera elegante, ¿no? Podríamos decir entonces que la novela picaresca es una antinovela, que el héroe que por ejemplo sacan en un momento determinado en el Quijote sería un antiquijote, ¿no? Pensarlo que este tipo de héroe que luchaba y por ejemplo con las, ¿cómo se llama? Con los molinos de viento, que tienen una gran representación, pues también se puede dar a través de cómo se puede burlar acerca de esto, ¿no? Bien, bueno, pues ya veo que aquí están muy entretenidos y eso me da gusto porque bailan y toda la cosa. Ojalá los vieran. Se ven tan bonitos. Miren, ¿no? Ay, ay, ay. Bueno, vamos a terminar con respecto de del concepto de la novela, dice, ¿no? La novela es una obra narrativa en donde se relatan múltiples acciones. Se presenta una gran variedad de personajes de distintos ambientes y puede tener varios narradores, cada uno con diferentes estilos. Algo importante con respecto de la novela o que podemos comentar con respecto a esto, por ejemplo, nuestra novela actual. En la actualidad, la novela es totalmente diferente. Aparte, los personajes, antes los personajes estaban muy bien definidos, ahora no necesariamente tienen que estar siendo de estos. Yo quiero sugerirles a ustedes, amigas y amigos, estimadas alumnas y alumnos, que dentro de su biblioteca que tienen en las escuelas, seguramente tienen este libro que se llama Crónicas Marcianas. Este libro de Crónicas Marcianas de Ray Bradbury, que es un excelente libro que se podría denominar que está dentro de la ciencia ficción o science fiction, también es un libro que empieza a dar cuenta de cómo se empieza cómo es que empiezan a poblar Marte, cómo Marte en un momento determinado puede ser colonizado. Y esto evidentemente Ray Bradbury lo va a expresar de una manera magistral en cómo también las gentes que habitaban de manera ficticia Marte, pues se va perdiendo ese tipo de civilización que tenían allá. Por ejemplo, podemos leer acerca de Ray Bradbury lo siguiente. Empieza con muy breves, prácticamente con una cuartilla y media, y el primero que empieza se llama El verano del cohete. Ray Bradbury lo escribe supuestamente haciendo una ficción en 1999. Bueno, ya pasó 1999, pero hay que tomar en cuenta que cuando él lo escribe es en 1959, que hay una gran diferencia de años, por lo menos, en los cuales ustedes está haciendo una ficción de cómo sería ya que se podría colonizar Marte. Pero de hecho se está realizando. Si ustedes pueden ver a través
de los programas que todos tenemos accesos a ellos, que es a través del Discovery Channel o de History Channel o cualquiera de los libros, pueden ustedes ver cómo son estas sondas que han enviado a Marte. Y lo que están buscando es vida, fundamentalmente. Bueno, entonces Ray Bradbury crea todo un escenario, toda una ficción muy interesante acerca de que ya existía vida en Marte. Vamos a leerles una parte muy breve acerca de lo que escribe Ray Bradbury sobre el verano del cohete. Dice: un minuto antes era invierno en Ohio. Las puertas y las ventanas estaban cerradas, la escarcha empañaba los vidrios, los carambos rodeaban los techos, los niños esquivaban en las pendientes, las mujeres envueltas en abrigos de piel caminaban pesadamente por las calles heladas como grandes osos negros. De pronto, una larga ola de calor atravesó el pueblo, una marea de aire cálido, como si alguien hubiera dejado abierta la puerta de un horno. El calor latió entre las casas y los arbustos y los niños, y los carambos cayeron, se quebraron y se fundieron. Las puertas se abrieron de par en par, las ventanas se levantaron, los niños se quitaron las ropas de lana, las mujeres guardaron en los armarios los disfraces de oso, la nieve se derritió descubriendo los prados verdes y antiguos del último verano. El verano del cohete, las palabras corrieron de boca en boca por las casas abiertas y ventiladas. El verano del cohete. El caluroso aire desértico cambió los dibujos de la escarcha en los vidrios, borrando la obra de arte. Los esquís y los trineos, fueron de pronto inútiles. La nieve que caía sobre el pueblo desde los cielos helados llegaba al suelo transformando en una lluvia tórrida. El verano del cohete. La gente se asomaba a los porches goteantes y observaba el cielo cada vez más rojo. El cohete, instalado en la plataforma de lanzamiento, soplaba rozando nubes de fuego y calor de horno. El cohete se alzaba en la fría mañana de invierno, creaba verano en cada aliento de los poderosos escapes. El cohete transformaba los climas y durante un instante fue verano en la Tierra. Esto es muy importante, por ejemplo, como termina Ray Bradbury, cuando dice, y por un instante fue verano en la Tierra. Evidentemente nos está diciendo que el calor que se está produciendo son por los motores de los cohetes. Nosotros podemos encontrar cómo magistralmente Ray Bradbury nos va llevando por un mundo que nos puede ser aparentemente cotidiano, pero que podría ser en un momento determinado una realidad cercana. Les pongo un ejemplo. Julio Verne. Cuando Julio Verne escribió Viaje a la Luna, para esto las personas pensaban que era una locura. Pensaban que Julio Verne estaba loco. Pero él tenía este sueño y lo plasmó de tal manera. Y con lo que existía en ese momento, sobre los adelantos técnicos, sobre los adelantos tecnológicos de ese momento, fue armando su novela, fue llevándola de tal forma. De hecho, existe una plataforma que es una expulsión. Esa expulsión actualmente se están, tanto los rusos como otras naciones que tienen evidentemente los recursos tecnológicos para realizarlo, están probando lanzar un cohete de esta manera, porque ahora los cohetes pues se lanzan con grandes cantidades de hidrógeno y de otros materiales para que puedan vencer la gravedad y salir. Bueno, Julio Verne tuvo esa idea. ¿Cómo es esto que de un sueño, de esta idea, pasó a una realidad? Esta realidad que evidentemente pues nosotros ya lo hemos visto y lo conocemos, ¿no? En un momento determinado. A mí, mis estimados amigas y amigos, pues me tocó ver en vivo, podríamos decir, en la transmisión en vivo, lo que fue la primera llegada del hombre a la luna, ¿no? Y evidentemente, si tú ya tenías un antecedente sobre lo que habría escrito Julio Verne en ese momento, pues ¿cómo es que puedes embonar aquello que era ficción con la realidad y de tu actualidad? Por eso es tan interesante. En este caso, Crónicas Marcianas también nos va relatando sobre Ray Bradbury cómo es que llega en un momento determinado a hacer de la ficción una realidad. Por eso es tan importante esto acerca de la novela
y yo los invito a que puedan leerlo, a que puedan acercarse a la lectura. Lo más que puede pasar es que se pasen un excelente momento y divertido con respecto a esto. Bueno, comentando un poco más acerca de las características de la novela, vamos a decir 3 cosas de ella. Es un texto narrativo porque en él se inicia, se desarrollan y culminan determinados acontecimientos. Es más extensa que un cuento. Generalmente se divide en capítulos y cada capítulo tiene sentido en sí mismo. Ha habido una gran polémica con respecto a esto. Por ejemplo, el cuento. Se habla de cuento corto o de minificciones. ¿Qué es una minificción? En nuestro programa anterior habíamos dicho que la minificción no debe pasar de una cuartilla. ¿Qué es una cuartilla? Es precisamente esto, una hoja de papel. No debe de pasar de una cuartilla. Y si puede ser menos de una cuartilla, crear un cuento en menos de una cuartilla realmente es un gran ejercicio de la imaginación. Y si ustedes lo pueden realizar, si ustedes lo pueden hacer, inténtenlo. Porque no importa si va a ser publicado o no, lo que importa es expresar tu creatividad, ¿no? Y ahí precisamente en esta expresión de creatividad estás tú llevando a cabo una competencia muy importante, de la comprensión de la lectoescritura que tú estás teniendo, de los libros que tú estés llevando y que tú estés leyendo. Bien, vamos a decir también que hay diferentes tipos de narraciones. Narraciones en primera persona, en tercera persona. Por ejemplo, ¿cómo sería una narración en primera persona? El narrador es el protagonista y presenta un relato en forma autobiográfica. También existe el narrador testigo o personaje. En el relato aparece como un personaje secundario, es decir, nos cuenta solo lo que ha visto. Como ya nos queda poco tiempo, vamos a pasar a mandar los saludos que nos enviaron de la Escuela Secundaria Técnica número 63, les agradezco mucho. Saludos también de la Escuela número 9, les agradezco mucho. También de la Escuela Secundaria Técnica 120, nos están mandando a saludar, también les agradezco. Y saludos también a la Escuela Secundaria 71, 30, 38, 41, 47 y Lotería. No, ¿verdad? Bien, pues prácticamente ya estamos por terminar. ¿Y qué es lo que les puedo yo aconsejar con respecto a esto? Pues lo que yo les puedo aconsejar es el hecho de que lean, mis queridos amigos, mis queridas alumnas y alumnos, lean, porque leer, como se les he dicho hasta el cansancio, recrea y crea tu mundo interior. Y eso es muy importante, porque tú te vas haciendo la película de lo que estás leyendo en tu mente y puedes realmente engancharte a esas estrellas que te va diciendo el autor del libro. Es muy importante. También hay que saludar a las escuelas 48, 62, 67, 10, 69, 96, 98, 10 y 119. Claro, también quiero agradecer muchísimo a mis alumnas y alumnos, aunque no son mis alumnos, por un momentito lo fueron, de la Escuela Secundaria 105. Bien, vamos a comentar ya lo último, y es que podemos decir entonces que la novela es un trabajo que tiene como conclusión, es un texto narrativo que está dividido en capítulos y que tiene sentido en sí mismo. Es una unidad narrativa por el que en él se inicia, se desarrollan y culminan determinados acontecimientos. En nuestra actualidad, mis estimados alumnos, el discurso en la novela es indirecto y libre. ¿Qué quiere decir esto? Es que aquel tipo de discurso muy complicado y propio del siglo XX, que comienza con la novela de los años 60, en donde además de no distinguirse narrador y personajes, no se distingue ni el comienzo ni el final de un discurso. Para esto, yo les aconsejo una novela extraordinaria, evidentemente de un gran escritor argentino, que se llama Julio Cortázar, y esta novela se llama Rayuela. ¿Ok? Espero que ustedes en un momento determinado puedan realmente llevar a cabo este tipo de lecturas, ¿correcto? Bueno, estimados amigos, vamos a mandar, me están diciendo que recomendemos algunos títulos, acabamos de recomendar 2, principalmente el de Crónicas Marcianas, de Ray Bradbury,
que ustedes lo deben de tener en su biblioteca, porque de hecho estas son de los que mandan de fomento a la lectura. Y el otro que les estoy diciendo, que es una novela mucho más complicada y que se puede leer de diferentes formas, es la de Rayuela, de Julio Cortázar, escritor argentino. Bien, pues entonces prácticamente ya llegamos a final de nuestro programa y también quiero comentarles que la Escuela Secundaria Técnica 119 nos manda muchos saludos. Recordándoles entonces que yo soy su amigo Óscar Herrán y te deseo el mejor de los días posibles. Hasta luego. Bye. ¿Qué tal, maestro? ¿Sabes qué son las TIC? ¿Utilizas recursos innovadores para enriquecer tu trabajo en el aula? Pues tenemos algo que te va a interesar. Los días 27, 28 y 29 de septiembre de 2010, la Dirección General de Educación Secundaria Técnica en el Distrito Federal llevará a cabo el tercer encuentro, el uso educativo de las tecnologías de la información y la comunicación, en el Hotel del Prado de la Ciudad de México. En este evento, docentes de todas las asignaturas asistirán a conferencias, a pláticas y a la exposición de trabajos didácticos sobre temáticas relacionadas con la incorporación de las TICs desarrollados por profesores. Sin duda, se trata de una excelente oportunidad de compartir tu trabajo, tu esfuerzo y las experiencias que has obtenido al integrar cotidianamente las TICs a tu labor docente. No te pierdas la maravillosa experiencia de enriquecer tu trabajo en estos espacios educativos. Consulta las bases del encuentro en la página del CITE, www.cite.co.mx. Inscríbete cuanto antes. Te aseguro que no te vas a arrepentir.